imperfecciones en este mercado eléctrico, dada la inelasticidad de la demanda, que hay que producir exactamente lo que se consume, no se puede guardar, una serie de imperfecciones que tienen que ser muy cuidadosamente manejadas por el regulador. Y finalmente los clientes que todavía no son clientes. Como los vemos, y ahí está la demostración en las presentaciones anteriores, hay distorsiones en los subsidios porque inclusive algunos clientes ni siquiera saben lo que consumen. Son absolutamente inelásticos y, entre comillas, protegidos por el Estado y no están los incentivos para hacer un consumo racional y eficiente. En la sala del lado está hablando de respuesta a la demanda y sería muy interesante ver cómo la tecnología y la información permiten que el consumidor sí pueda generar elasticidad y pueda aportarle eficiencia e incertidumbre a los mercados mayoristas. El mercado mayorista necesita incertidumbre porque para los generadores el juego de la bolsa de energía es un juego sumamente simple, repetitivo y es muy fácil hacer comportamientos estratégicos. Y es prácticamente imposible detectar poder de mercado o evitarlo en los mercados eléctricos en todo el mundo, no es en Colombia. También hay literatura sobre eso que ustedes han seguramente trabajado. No voy a entrar en este detalle, aquí es cómo fluye el dinero, pero es otra mirada de la diapositiva anterior. Sí quiero concentrarme en esta para desquitarme un poco de las ecuaciones de la presentación anterior que no entendí, entonces voy a poner las mías. El costo unitario en Colombia se recibe de una cascada que viene del precio eficiente de la compra. G es la generación, la compra eficiente del mercado mayorista. Aquí debemos poner la primera interrogación. ¿Es eficiente la compra de energía del mercado mayorista? Un estudio reciente de unos consultores y de entidades de desarrollo, creo que participó también, encontró que la integración vertical que existe en Colombia y la concentración de mercado hace que este precio no sea necesariamente eficiente. Y después viene toda la cadena de subsidios y todo lo que vimos. La transmisión distribución es monopolio natural. Aquí el riesgo es al revés. Es que pase lo de varios países y es que dado que el activo está ahí no se puede ir, entonces hay oportunismo regulatorio y no se remunera adecuadamente la actividad, desincentivando obviamente la inversión, algo que en buena medida puede estar pasando en Colombia. Después vienen los costos de comercialización, unas pérdidas, y aquí también tiene que ver con la ineficiencia global de la red, porque le estamos pasando a los usuarios las pérdidas que son unas técnicas, que estarían en menos del 10% en el mundo, pero que en los países latinoamericanos suelen ser entre el 10 y el 20%, porque aparecen los robos de energía, los fraudes, las entidades públicas que no pagan, etcétera, y que vienen aquí también a distorsionar este costo unitario, y el costo de restricciones, que en el caso de Colombia tiene que ver con obsolescencia de redes, o en cualquier sitio, pero en Colombia tiene que ver también con costos de atentados. Cuando hay un atentado a una línea, lo que más cuesta no es reparar la línea, es el costo de generar con un recurso ineficiente para poder proveer la energía que la línea no pudo permitir que pasara. Entonces, yo pienso que un aporte nuestro es que debemos estar permanentemente revisando esta ecuación, especialmente este tema de las pérdidas reconocidas y la componente de generación, porque los mercados eléctricos son como potros salvajes muy difíciles de domar y requieren regulación permanente, y en eso consideramos que Colombia, si bien ha avanzado, se ha venido quedando. Colombia, por ejemplo, hoy no tiene un monitor de mercado y no tiene una función efectiva de vigilancia y control que sancione posibles comportamientos indebidos en competencia o ineficiencias en la formación de precio. Ese tema creemos que tiene mucho para mejorar. No voy a entrar acá, así lo explicó perfecto. En Colombia existen los mecanismos de subsidios por estratos, donde hay una gran preocupación de si estos estratos están bien o no especificados. Hay cosas como esta, por ejemplo, muchas de las fincas de recreo que hay alrededor de las grandes ciudades son estrato 3, o sea, reciben subsidio y son propiedad obviamente de las personas pudientes que viven en las ciudades. Tienen piscina, tienen toda una serie de alberca. Entonces, ese es un ejemplo típico de unas distorsiones y aberraciones que hay en el esquema, pero que creo que han sido muy analizadas y explicadas. También existía un esquema de subsidios cruzados que se descompletó a raíz de el gobierno decidió no cobrar a los industriales este 20% para motivar, digamos, la competitividad regional, pero obviamente el déficit pues aumentó, no a los niveles de otros países, pero seguimos aspirando a ser como Chile, que tiene prácticamente no tiene subsidios al servicio eléctrico, por lo menos en ese esquema.
Existen unos fondos que ya usted explicó también, que el administrador del mercado mayorista recauda, o sea, nosotros nos volvimos recaudadores de impuestos, de alguna manera. No es sano que un administrador de mercado eficiente se vuelva recaudador de impuestos. Hoy estamos recaudando más o menos 80 millones de dólares al año de impuestos para estos subsidios que al final el gobierno completa. Lo voy a poner acá. Esta es mi última gráfica de esta estadística. Estos son lo que aportan las contribuciones del esquema de subsidios cruzados a lo largo de 2010-2012 y el déficit, los aportes del presupuesto general de la nación es el restante para un total de más o menos 800 millones de dólares al año, que es una cifra importante, mucho menor que otros países, claro, pero es una cifra importante para el país y que consideramos que puede ser mucho más eficiente, tal cual ustedes lo han diagnosticado muy bien. Y mi última diapositiva. Definitivamente hay una tendencia, hay un cambio de tendencia o un cambio de tecnología, hay una ola que viene, hay que tomarlo con mucho cuidado porque todas estas olas tecnológicas tienen su parte comercial no necesariamente útil, pero sí creemos que viene el tema de los vehículos eléctricos, la presión por bajar la contaminación en ciudades grandes en nuestra región. Los vehículos eléctricos vienen bajando de precio y vienen aparatos ya, lo que llaman smart, el aire acondicionado smart, la nevera smart, ya vienen con la capacidad de leer precios y ser sensibles al costo de energía, incluyendo la respuesta a la demanda. En Estados Unidos, la respuesta a la demanda para 2019 se calcula, para 2019, es decir, pagar por desconectarse en un momento dado y no usar, no por racionar, por desconectarse, se vuelve muy racional económicamente. Se calcula que para 2019 va a ser del tamaño de toda la inversión de generación de Brasil, que es el país más grande de América Latina, 90.000 megavatios. O sea, es una cifra sumamente relevante, porque los sistemas eléctricos los ingenieros los diseñamos para la máxima demanda. Los diseñamos para la máxima transferencia. La pregunta es si el consumidor está dispuesto a pagar por eso, pero parece que no, porque ni el consumidor puede, ni el Estado es capaz de seguir con esa avalancha creciente de subsidios que en algunos países, como mencionaban anteriormente, pueden llevar inclusive a una crisis fiscal general. Entonces, viene una ola de recursos tecnológicos en donde si un consumidor hoy estrato 1 en Colombia, que es el más pobre, es racional para usar telefonía celular, ¿por qué no va a ser racional para hacer consumos eficientes de electricidad? Empresas como Empresas Públicas de Medellín están ensayando, por ejemplo, sistemas prepago de energía que eran una cosa exótica en Colombia y vienen funcionando, y creemos que con el bajo costo de estos aparaticos, por ejemplo, la iluminación LED, no hay un hogar en Colombia, uno diría, que no pueda iluminar bien su hogar con LED a un costo bajísimo, ínfimo, es decir, de pagar muy poco dinero, unos pocos dólares al mes en consumo eléctrico, y tienen la iluminación para que los niños estudien, para la televisión, etcétera. Esa revolución viene y creemos que va a tener mucho impacto y hay que incluirla ya. Ya no solamente debemos pensar en crecer los sistemas eléctricos haciendo generación, a veces muy contaminante, y redes, sino mirando la demanda, del lado de la demanda, cómo la demanda, digamos, es más inteligente como pretende estos sistemas. Un poco distinta a mi charla, pero es de ingeniero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Alejandro. Invitamos a Astrid a subir nuevamente y abrimos una ronda de preguntas. Allí tenemos una pregunta. Allí, mira. Le pido, por favor, al que pregunta que se identifique, de dónde viene. Sí, yo soy Luis Diego Vélez, docente de la Universidad Nacional de Colombia. En todas las exposiciones de este panel se observa una cosa, que hay problemas de inclusión, o sea que hay fugas entre estratos, o sea, eso hace desconfiar de la parte contributiva de los estratos más altos, lo que quiere decir que los estratos más altos son poco contributivos y los fondos de la que habló la doctora Astrid finalmente salen siendo deficitarios y hay estímulo al derroche. En la exposición del doctor Navajas observé que se confía mucho en los impuestos para que hagan el efecto distributivo, pero más aún,
usted confía que hay impuestos que usted nos enseña en Buenos Aires, los lump sum tax, o sea, impuestos no distorsionadores, pero de todas maneras hay una carga fiscal vía impuestos. La pregunta directa es, ¿por qué no confiar en el juego de las elasticidades para asignar los recursos y por qué de pronto no se considera una alternativa de menos costo fiscal que podía ser la evaluación social de los programas para la provisión del recurso? Muchas gracias. ¿Quién? Yo, bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que me preguntaba sobre los impuestos, el tema de impuestos es un tema difícil y ahí, en general, en energía. Pero lo que yendo un poquito a la pregunta tuya, que tiene que ver más con pricing, que con precios que con impuestos, el tema en última instancia siempre colapsa en qué tipo de información uno tiene. Y la experiencia que hemos visto a lo largo del tiempo, los economistas hemos estudiado distintas formas de estructuras tarifarias alternativas y discriminaciones diversas, pero lo que la experiencia en los últimos años en ambientes con baja calidad informativa en América Latina nos enseña es que esquemas donde uno hace el esfuerzo en el screening en la selección de los hogares son mucho mejores en términos fiscales, o sea que la ganancia fiscal viene dada en primera instancia por la búsqueda de hacer un screening bueno. Yo creo que entre los países que han estado en punta en eso, el caso del colombiano es un caso, como vimos hoy acá, que tiene impurezas. Todo este tema de la descentralización del screening a las municipalidades es un tema de economía política muy interesante que Astrid mencionó. El caso de chileno, yo diría, es un caso a seguir, es un caso muy interesante, es un caso donde uno ha hecho un esfuerzo de administración, comprobación previa de medios de vida. Una vez que uno tiene información, lo que la literatura económica te dice es que cuando tu información mejora mucho, tus instrumentos se simplifican, porque tú puedes llegar con un conjunto de impuestos de suma fija o una tarifa en dos partes personalizada o alguna forma alternativa en donde tú lo que haces es mejorar mucho los objetivos, preservar la eficiencia y no intervenir en los mercados mayoristas y al mismo tiempo lograr un ahorro fiscal increíble, o sea, muy, muy bueno. La pregunta es hasta dónde eso gira hacia las cuestiones de economía política. Si eso es bueno y los economistas lo mostramos como que es bueno, ¿por qué no lo observamos tanto? ¿Cuáles son los elementos de economía política que hacen en las sociedades que determinados mercados y determinados, sobre todo en muchos países en donde el tema del hurto, del robo de la electricidad es un tema muy importante? Luis lo mencionaba, yo no lo mencioné en mi presentación, pero eso es otro de los temas en donde aparecen subsidios indirectamente, porque uno está subsidiando por la vía involuntariamente, por la vía del robo de la energía. O sea que sin duda, yo te diría que probablemente lo que yo te enseñé hace 30 años cuando fuiste a Buenos Aires a un curso ya ha sido bastante superado en materia yo diría, no de los principios generales, pero sí de la forma simplificadora en donde las cosas han ido hacia adelante, o sea, en materia de tarificación, por ejemplo. Luis Alejandro, ¿querés agregar algo? No. 30 años ya. 30 años. Ricardo tiene una pregunta. No, gracias. Ricardo Rainerio, Universidad Católica. Sorprende un poquito las estadísticas respecto del aumento de gasto en tarifas eléctricas en los segmentos más pobres. Entonces, no sé si Astrid puede comentar respecto a qué ocurre con sus ingresos. O sea, sorprende el aumento en el gasto en tarifas eléctricas en los segmentos más pobres respecto de su ingreso. ¿Qué porcentaje del ingreso destinan a gasto en electricidad? Sí. ¿Qué está ocurriendo con el ingreso de estas personas? O sea,
el Banco Mundial desde el año 2014, ¿ya? Tiene dos metas que se ha fijado, una es reducir la pobreza y el otro es lo que llaman la prosperidad compartida, y en esa prosperidad compartida se han fijado como objetivo medir qué ocurre con la evolución del ingreso del 40% más pobre de la población, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el 40% de la población? El ingreso del 40% de la población más pobre respecto del el crecimiento del ingreso promedio, ¿ya? Entonces, no sé si puedes agregar algún comentario respecto a qué ocurre con el ingreso de los más pobres para tener un panorama más claro de este aumento en su gasto en tarifas eléctricas. Y después juntando eso con un comentario de Astrid respecto, digamos, de subsidio a la demanda, subsidio a la oferta, Alejandro recomienda Fernando recomienda como solución ir a un lump sum transfer, transferencia de suma alzada, ¿no? En vez de subsidiar el consumo, subsidiar el acceso, ¿ya? Entonces, no sé si puedes comentar qué es lo que entendemos por acceso, ¿ya? Y ahí cómo lo amarramos a eso, oferta o demanda, digamos. Sobre los ingresos puede hablar Isaac. En el trabajo que hicimos para Planeación Nacional, la propuesta que nosotros tenemos es, en lugar de darle el subsidio al consumo, proveer el subsidio a las tecnologías. Y existe una oportunidad única, es una suma bastante alta y creciente, y si se abandona esto por paneles solares, para cosas de estas, sobre todo porque se trata de mantener el subsidio de subsistencia y todavía bajarlo más. La gente, y si hubiésemos escuchado antes de esta reunión, pero ya lo hemos tenido la oportunidad de escucharlo en otras intervenciones, las tecnologías renovables que se observan en los precios en Brasil son mucho más bajas, y entonces no entiendo muchos de los supuestos que se hacen allí, son mucho más bajas de lo que se está generando, por ejemplo, en Colombia, en energía eléctrica hidráulica. Entonces, todo esto, y son las cifras que muestran allí, ¿no? En Brasil, lo que se está ofreciendo, lo que se está logrando, lo vimos hace no mucho rato, es $40 por megavatio, mientras que en Colombia el año pasado el precio de bolsa de la bolsa de electricidad colombiana estuvo por lo menos un 15-20% más caro de eso, todo el año en promedio. Entonces no me es muy claro cuando se habla de esto. Luego, si se le quita a estos costos, el costo de transmisión, de distribución y demás, estamos hablando de cifras bastante más baratas en otras tecnologías renovables. Sí, No, yo tengo dudas sobre los números de los porcentajes del ingreso que significa el gasto en electricidad en varios países en donde las encuestas con la informalidad económica no registran adecuadamente bien los niveles de ingreso. No quiero decir que haya ingresos más altos, pero me cuesta pensar en niveles de 2 dígitos para un solo producto, como la energía. Alguien que gasta 20% de su ingreso en energía y al mismo tiempo dice que no conoce los precios de la energía, me cuesta creerlo, porque uno debería estar viendo esfuerzos de ahorro de la energía brutales, digamos. Imagínense, sobre todo cuando uno le pregunta, sobre todo porque la gente de bajos recursos en América Latina conoce muy bien los precios en muchas instancias en energía. Tú le preguntas dónde cuesta más caro la gasolina o el diésel, donde tiene que cargarlo, y conoce el mapa de los precios y hay toda una búsqueda.
dejando de lado todas las contribuciones en Behavioral Economics. O sea que yo creo que ahí hay un tema con las encuestas y los microdatos que hay que perfeccionar. Hay todo un trabajo de información ahí. Y respecto voy a invadirle un poco lo de ella, del subsidio a la oferta y a la demanda. Yo creo que yo hablaba un poco del lump sum para acceso, clarísimo, está claro, y también para el consumo. Yo creo que dejar de transmitirle a los agentes económicos precios que no tienen que ver con los mercados mayoristas no es una cosa buena, y prefiero hacerlo esencialmente por otras vías. Y el tema de acceso, el tema en donde nosotros pensamos, estamos muy preocupados con los subsidios a la demanda, porque vemos por la cuestión de affordability que la demanda no alcanza a pagar precios validados por lo que son los mercados. Y estamos menos preocupados por los problemas que aparecen en otros países, que son subsidios inteligentes o no, o problemáticos por el lado de la oferta. Por eso, en los datos del Fondo Monetario, yo traté de buscar con mucho detalle cuánto de subsidio por el lado de la oferta había, fiscal o no fiscal, en la parte de energía, y el fondo como que no reconoce el tema. Cuando tú viajas a Europa o a otros países, y el tema de los subsidios por el lado de la energía sabemos que son muy, muy importantes. Sí, muchas gracias. Un comentario. Sí, Astrid. Es que las cifras que siempre hemos manejado del porcentaje del ingreso que se dedica a energía eléctrica en Colombia es del orden de entre 2,5 y 3% de ese ingreso. ¿Sí? Por eso yo le pasé la palabra a Isaac, porque creo que en ese caso lo que están haciendo es, de todo lo que se gasta en servicios públicos, cuánto se gasta en energía eléctrica, que es una lectura de ese cuadro, pero creo que la respuesta no llegó a aclararlo de esa manera, sí, porque no puede ser de más de un dígito. Señor moderador, muchas gracias. La última pregunta, mire, pero yo no soy economista, pero me parece que ustedes están muy desorientados. Cuando ustedes dicen que los pobres llevan el 20% de su ingreso en energía y los estratos altos el 5%, si mal no estoy, o 3%. Claro, si el tipo de gana 5 millones de pesos, gasta en energía muy poco, pero medio salario mínimo, el pobre tiene que pagar con el medio salario mínimo 20% en comida, 60% en otra cosa y 20% en energía. Es como el cuento aquel de que yo me como un pollo todos los días y el pobre no come nada, y la media da medio pollo por persona. Yo creo que ustedes están muy desorientados, como los veo muy desorientados ustedes todos los colombianos sobre el tema de la ley 56 del 81. Están pensando en subsidiar la producción. Perdón que no interrumpa. ¿La pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no tratan el tema de la ley 56 del 81 sobre subsidios? Es que el principal subsidio que tienen que iniciar los operadores hidroeléctricos es en la compra de las tierras, que es donde se asienta el proyecto hidroeléctrico. Y esa compra de las tierras, nadie ha hablado aquí de ese asunto, y es fundamental. Ahí es donde se observa la mayor diferencia y el gran atropello que se hace contra la gente propietaria de las tierras. Todos los proyectos hidroeléctricos de Colombia, señores panelistas, todos los proyectos hidroeléctricos en Colombia hasta hoy están mal liquidados. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar la pregunta que el señor está haciendo sobre la ley 56 del 81. Bueno, pero entonces, no responden porque no quieren o porque no saben. Bueno, no sabemos, pero tenemos que dar por terminada. No, el señor extranjero no tiene por qué saberlo. Tenemos que dar por terminada la sesión. Muchas gracias. No, un segundo, no, sí, es para que no suene así, no. Sí, claro. El tema de la ley 56 tiene que ver con las regalías que paga un generador a las cuencas de los generadores hidroeléctricos, pero no está considerado acá. Es claro que una problemática que no era parte de este foro es el desarrollo de los proyectos en las regiones. Ese es otro problema grande que hay en los temas ambientales, que está afectando a Colombia, sociales, de compra de tierras, pero está fuera de este foro, y yo realmente no tengo el conocimiento, entonces quería que quedara claro que no es porque no queremos responder.
Probablemente este no sea el panel para discutir estos temas, lo invito a discutirlos en el coffee break. Los invito a todos al cóctel que se va a realizar en Caná de Galilea, que es aquí, el punto de encuentro es el lobby de este salón a las 18:30. Iremos caminando hasta allí, se puede seguir discutiendo, y con este panel de alta calidad damos por terminado la jornada y propongo un aplauso para los panelistas. Muchas gracias.